Hoy, nuestros pastores nos hablarán de cuál debe ser la actitud de una persona cristiana mientras espera las promesas de Dios. Cuán grande abismo entre nosotros, cuán alto monte para escalar, con desespero volví al cielo y en la noche te hice llamar. Ayer lo oscuro, tu amor profundo cruzó la sombra y me alcanzó. Ya es consumado y el fin escrito, mi esperanza está en Jesús. ¿Quién imagina piedad tan grande, tan plena gracia al corazón? El Dios eterno dejó su gloria de mi pecado, Él se vistió. La cruz sagrado, soy perdonado, el Rey de Reyes me adoró. Señor hermoso, te pertenezco, mi esperanza está en Jesús. Oh, aleluya, sea que me libertó, aleluya, de la muerte Bendiciones, Dios esté con ustedes en este día. Agradecidos del Señor por poder estar una vez más en su presencia y junto a ustedes. Gracias damos al Señor por este día que Él nos ha brindado y esperando que usted también pueda estar gozando de las bendiciones del Señor. Así que prepárese para que podamos escuchar palabra de Dios, para que podamos alabar al Señor en este día. Amén, pastora. Un saludo cariñoso a todos nuestros hermanos de acá, de nuestra región de Coquimbo, a Valles, La Serena, a Andacollo y varios pueblos más de nuestra región. Un saludo grandemente cariñoso, y también a nuestros hermanos de la quinta región, a todos nuestros hermanos de Valparaíso, de Viña del Mar, de Quilpué Quintero. y de Casablanca, de Quinteros, y bueno, y a todo el país en general. Amén. Y a todos nuestros amados hermanos, amigos y pastores, cariñosos saludos, sean muy bendecidos y gocémonos y alegrémonos, porque es el día en que Dios ha hecho para que nosotros disfrutemos de su bondad y de su misericordia. Amén. Vamos a invitarle, como es ya nuestra costumbre, a orar al Señor, amén, para que Dios ponga la gracia, la sabiduría y también para que podamos alcanzar almas a través de la palabra. Padre, en el nombre de Jesús, te honramos, te bendecimos, te alabamos, te exaltamos, Señor, porque eres digno de ser exaltado. Eres digno, oh Dios, de ser glorificado. En el nombre de Jesús, en esta hora de la mañana, queremos darte gracias por lo que de gracia hemos recibido. Queremos honrarte, Señor, porque tú eres bueno y porque para siempre son tu misericordia. Señor, no hay ningún día que nos demuestre que tu poder es maravilloso, que es grande, que es portentoso, Señor. Honramos tu nombre en esta hora, Señor, y te damos muchas gracias por poder llegar, Dios mío, con tu palabra a aquellos que te necesitan. En este día, Señor, te rogamos que tu palabra pueda caer en buena tierra, Señor, en los corazones de aquellos que te necesitan. Oramos por aquellos que han de escuchar, oramos por los que van a ver los videos luego. Oramos, Señor, para que tu gracia, Dios mío, esté sobre nuestra vida. En el nombre de Jesús, a ti la gloria, a ti la honra, a ti la alabanza, por siempre y para siempre. Amén y amén. Gloria al Señor. Le invitamos a escuchar una alabanza para que podamos disfrutar también de la presencia del Señor a través de ella.
Gloria al Señor. Dios nos ayude, Dios nos bendiga en este día. Vamos a invitarle a que pueda buscar la palabra del Señor, a que pueda buscar la Biblia, que se pueda poner cómodo para que podamos escuchar la palabra del Señor. Vamos a hablar de las promesas del Señor, así que esperamos que usted pueda estar atento, que pueda estar atenta y que pueda también apoderarse de estas promesas. Amén. En el libro de Génesis, en el capítulo 12, allí vamos a leer la palabra de Dios en este día. Génesis capítulo 12 del 1 al 8 dice así la palabra del Señor. Dios llama a Abraham. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Aram. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado, y a las personas que había adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham, y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Jai al oriente, y edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Creo que Dios nos va a bendecir grandemente a través de su palabra. Así que vamos a orar delante de su presencia un momento para pedir que el Señor conceda la suficiente gracia para exponer su santa divina palabra. Padre, en el nombre de Jesús me acerco a tu trono de gracia para pedir la sabiduría de lo alto para poder, Señor, exponer tu palabra. Amén, Señor, permite que Jesús. sean palabras bendecidas por el poder del Espíritu Santo, que sea una palabra llena de gracia, de virtud. Sí, Señor. Bendito Dios amado, para liberación y sanidad Amén, amén. de las personas, de los hermanos que han de escuchar este mensaje, Padre. En el nombre de Jesús, Amén, Cristo. bendiga este momento, Señor, Gloria que a Dios, tendremos Padre en tu presencia y en comunión con tu Santo Espíritu. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, Amén. y amén. Bendito Gloria a sea el Dios. nombre de Jesús. Qué importante Gracias. lo que estamos comenzando a aprender para algunos y otros también aprendiendo también a reconocer la gran misericordia de nuestro Dios a través de sus promesas. Bendito sea el nombre de Jesús. En este tiempo en que necesitamos mucho anclar nuestra fe en la palabra de Dios para sostenernos conforme a ella, necesitamos alimentar nuestro corazón, necesitamos alimentar nuestras almas a través de la palabra de Dios, ya que no solo de pan vive, dice la palabra de Dios, el hombre, sino que vive de toda palabra que procede de la boca de nuestro Dios. Y las Sagradas Así es. Escrituras son un manantial de vida para nuestra alimentación Amén. espiritual. Bendito sea el nombre de Jesús. Así que vamos a hablar de su palabra. Estamos entrando en esta etapa hablando sobre las promesas de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. A la verdad, Dios ha hecho muchos pactos, algunos importantes que tienen que ver con la humanidad entera, otros con hombres y otros con pueblos y otros simplemente con la iglesia. Bendito sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios, santo sea el nombre de Jesús. Amén. Pero la promesa, el pacto más glorioso que Dios ha hecho con el hombre es la redención de su alma, Señor. que es a través de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él vino a este mundo a rescatarlo y a salvarlo. Desde ahí entonces nosotros gozamos de una promesa maravillosa, que Dios dice su palabra, que Él estaría con nosotros todos los días de nuestra vida. Amén. Y realmente es una verdad. Nunca hemos dejado de sentir la manifestación gloriosa del amor de nuestro Señor Jesucristo, sino que Él ha estado desde el día en que realmente le conocimos, porque antes de igual manera Él estaba con nosotros, Sí, pero no le Señor. conocíamos, no sabíamos quién era. Bendito sea el nombre de Jesús. Teníamos a un Dios tan lejano cuando Él estaba tan cerca de nosotros. Sí. Y entonces cuando nos encontramos, o Él nos encontró, hicimos una relación basada en la promesa de Dios, basada en su pacto, que todos los que creemos en Jesús
Dios nos da la promesa de ser llamados hijos de Dios. Por tanto, ahora que somos hijos de Dios, conforme a la oración del Padre nuestro, tenemos entrada realmente gratuitamente, abiertamente al trono de su gracia para acercarnos a través no solamente de nuestras oraciones, sino también a través de nuestra alabanza, de nuestra adoración que elevamos al Señor. Amén. Y estamos hablando sobre las promesas de los patriarcas, en el cual van a ser de mucha edificación en tiempos difíciles, de tanta incredulidad y de tanta espiritualidad, en el cual el cristiano ha bajado su nivel de consagración a causa de toda la falta que nos hace de congregarnos en nuestros templos. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Y hoy día hablaremos que Dios hace un pacto a la humanidad y para salvarla, para redimirla. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero también Dios hace un pacto con el hombre. Bendito sea el nombre de Jesús, basado en que Dios quiere formar un pueblo de toda su creación que Él ha formado y ha permitido que Dios se desarrolle esta gran bondad de su misericordia, del pacto que hizo Dios al hombre y también de las promesas que le hizo al hombre ahí en el huerto del Edén. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Qué dice la palabra del Señor? La palabra de Dios nos muestra que en Jesucristo nuestro Señor son benditas todas las naciones. Amén. Porque le fue hecha una promesa a Abraham, aquel gran siervo de Dios que por fe realmente alcanzó grandes promesas y que llegó a ser amigo de Dios por su obediencia al creer en lo que Dios le estaba llevando a hacer. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Qué es un pacto? Para entender la presencia de Dios que está con nosotros, el saber que Dios está con nosotros. Un pacto es la modalidad que Dios usa para comunicarse con el hombre. Es la manera que Dios tiene para comunicarse con el hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Y uno de los pactos más realmente que nosotros podemos ver y saber es el pacto que Dios hizo al hombre a través de nuestro Señor Jesucristo, Amén. que es el pacto de la gracia. Y cada pacto tiene también sus promesas. Bendito sea el nombre de Jesús. Así como Dios hizo un pacto con Abraham, así también Dios hizo un pacto con nuestro Señor Jesucristo para con la humanidad, para formar ese pueblo de Dios. En Jesucristo encontramos la iglesia. En Abraham encontramos al pueblo de Israel. Bendito sea el nombre de Jesús. Cada uno en su tiempo. Por cuanto Dios ha venido hablando en todos los tiempos, Dios no ha cesado de comunicar su voluntad, su amor para con el hombre. Y ahí vemos cómo Dios ha tenido grande misericordia con su creación, en el cual Dios la visita para bendecirla, para realmente derramar su amor sobre ella. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Como los Señor. pactos son juramentos que Dios hace con el hombre, y esos pactos están basados en promesas que son fieles y que son verdaderas. Esas promesas que descansan en la palabra de Dios como un baluarte de seguridad para nuestra fe. Amén. Porque no hemos creído en un Dios muerto, sino que hemos creído en un Dios vivo, Aleluya. en el cual es fiel y verdadero, como dice la palabra de Dios. Por tanto, Señor. Dios le hace una promesa grande a Abraham. Bendito sea el nombre de Jesús. Una promesa realmente que llevó a ser todas las naciones bendecidas a través de él, que llevó a Dios a formar un gran pueblo, que es el pueblo de Israel, y también llevó a este hombre a ser muy bendecido personalmente. Bendito sea el nombre de Jesús. Señor. ¿Qué es lo que es una promesa? Es importante saber qué es lo que es una promesa. Una promesa es una cualidad que Dios quiere derramar dentro de su pacto. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Cómo ser? Basado siempre en todas las cosas en el gran amor de Dios. Si yo tengo un nieto y yo le digo a mi nieto: hijo, te voy a regalar un reloj cuando me pague mi sueldo de trabajo. Entonces mi nieto se va a quedar contento y feliz que su abuelo le va a regalar un reloj cuando él se pague de su trabajo. Hay todo un tiempo de espacio, un tiempo de espera, pero él está tan seguro que la persona que le ha hecho tal promesa no es cualquier persona, es su abuelo. Y él sabe que su abuelo realmente es fiel
a lo que él dice. Por tanto, él tiene toda la esperanza y confiado en que su abuelo le va a regalar a su nieto ese reloj. Así es Dios, a través de las promesas que Dios nos ha hecho. Nosotros, por la palabra de Dios, por la fe que creemos en su palabra, en que Dios es veraz, que no cambia, nosotros confiamos radicalmente en la palabra de Dios, en su promesa que es fiel y que es verdadera. Bendito sea el nombre de Jesús. Por cuanto damos por hecho que Dios va a hacer lo que Él nos ha prometido. ¿Y qué es lo que Dios le prometió a Abraham? Porque de ahí vamos a tomar esta enseñanza para ir aprendiendo nosotros a través de la fe. Dios le dice a Abraham: sal de tu parentela, vete a la tierra que yo te mostraré. Bendito sea el nombre de Jesús. Amén. Y Abraham, la historia dice que Abraham era un hombre que vivía en una tierra llamada Ur de los Caldeos. Era una tierra politeísta donde estaba llena de dioses, donde él podía haber estado contaminado con muchos dioses, pero dice la historia que él era un hombre que se guardaba para sí mismo para encontrar al Dios que él quería servir. Qué maravilloso es la actitud del hombre en el cual Dios también estaba buscando. Bendito es el nombre de Jesús. Y dice la Sagrada Escritura que ahí Abraham escuchó la voz de Dios y Abraham obedeció a esa voz y salió en busca de esa tierra en que Dios le había hecho esa promesa, que le daría una tierra maravillosa para él. Bendito sea el nombre de Jesús, gloria a Dios. Y esa tierra era una tierra que Dios se le iba a dar para que le disfrutara su descendencia. Pero en tiempo de vida de Abraham, él la pudo realmente habitar. Él dice que él vivió en esa tierra. Él conoció esa tierra. Dios le mostró todo lo que era esa tierra, toda la tierra que iban a recibir su descendencia y todo ese lugar que él estaba pisando, y no solamente pisando, sino viendo a través de lo que Dios le estaba mostrando. Bendito sea el nombre de Jesús. Que es la misma tierra que Dios le dice a Josué, que toda esa tierra que le estaba mostrándole era la tierra que le había ofrecido a Abraham. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Encontramos que la promesa Dios se la hace a Abraham, pero se la entrega a su descendencia. Y es ahí, amados hermanos, que nosotros debemos también aprender a esperar en la palabra de Dios. Dios es fiel. Dios, Él cumple su palabra. Amén. Y es fiel y verdadero. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Dice la palabra de Dios que Abraham, cuando oyó la voz de Dios, él salió de su tierra, y cuando Dios se mostró en el camino, dice la palabra de Dios que Abraham recibió otra vez la visita de Dios para animarle a creer, animarle a confiar en lo que él estaba entregando, porque no era realmente una cosa pequeña, sino que era algo grande. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Y qué vemos? ¿Qué promesas vemos que Dios le hace a Abraham? Una de ellas que dice Dios a Abraham: yo haré de ti una nación grande. Bendito sea el nombre de Jesús. Qué importante era para las personas de aquel entonces saber que detrás de su lomo iba a haber una gran nación. Bendito sea el nombre de Jesús. Así que Dios no lo estaba mostrando, ni le estaba ofreciendo algo poco, sino que le estaba ofreciendo algo grande, que de sus lomos iba a salir una gran nación. Y hoy sabemos por la palabra de Dios que esa nación es la nación de Israel. Bendito sea el nombre de Jesús. Segunda promesa que Dios le hace a Abraham es que le dice: te bendeciré. Y ahí donde vemos por la palabra de Dios que es una promesa netamente personal, donde Abraham vio la misericordia de Dios en todo el caminar de su vida. Abraham llegó a ser el hombre más rico de los orientales de aquel entonces. Era un hombre, no fue un hombre pobre, fue un hombre que fue muy bendecido por la mano de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Y Dios le dio todo lo que Abraham podía desear tener. Por cuanto vemos que Dios, cuando Él le dice: sal de tu parentela, porque yo te voy a bendecir, y Él vio en su vida que Dios nunca lo dejó solo ni desamparado, sino que Él vio todo su caminar, que Dios le estaba bendiciendo en gran manera. Aun cuando Lot, su primo, ¿cierto? Cuando hay una pequeña discusión y su primo realmente, Abraham le da elegir qué lugar de la tierra él quería tener, y su primo Lot escogió la mejor tierra, que era la tierra del Jordán. Aún así,
Dios se proveyó para bendecir la tierra que Dios le había entregado a Abraham, porque Dios es un Dios de bendición. Dios hace las cosas realmente posibles a aquellas que son imposibles. Por eso usted puede encontrar en el Nuevo Testamento pasajes hermosos en el cual podemos ver cómo Dios es fiel a su palabra. Ahí vemos un ejemplo, ¿cierto? Cuando Pedro está pescando, tratando de llevar lo que iba a ser el sustento para su familia, para su esposa, y no había pescado nada. Y entonces Dios le dice a Pedro, el Señor Jesucristo: Pedro, boga mar adentro. Y Pedro obedece a esa voz. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que cuando Pedro se da cuenta que atrapa una multitud de peces, en el cual dice que la red ya se rompía. Ahí nos damos cuenta realmente que nuestro Dios está presente cuando Él está trabajando, está obrando en lo que Él nos está diciendo. Las palabras de Dios son poderosas. Sí, Señor. Pueden hacer todo posible lo que para el hombre es imposible. Y es ahí donde vemos que la prosperidad fue un factor determinante en la vida de Abraham en todo su caminar. Desde el momento que él abandona su tierra para seguir a un Dios que recién estaba conociendo, bendito sea el nombre de Jesús, aunque era el Dios de la creación, pero él no le había conocido hasta cuando Dios se le apareció ahí en el camino. Es ahí donde él entra en una relación con ese Dios maravilloso. Dice que él realmente creó un altar para adorarlo y para bendecirlo. Bendito sea el nombre de Jesús. Por tanto, vemos ahí que en el caminar de la vida del cristiano, del hombre que cree en Dios, tiene que haber una actitud de reconocimiento, de servir a ese Dios maravilloso, porque todo lo que el hombre hace en favor de la obra de Dios, en favor de los proyectos de Dios. ¿Y qué es lo que estaba haciendo Dios? Proyectando la salvación. Estaba proyectando un pueblo que Dios quería que ese pueblo se convirtiera en el pueblo que llevara el mensaje de Dios y de esperanza para todas las naciones. Bendito sea el nombre de Jesús. Ahora, todos sabemos que el Israel le falló a Dios, por eso que tuvo necesidad de venir nuestro Señor Jesucristo a salvar toda la humanidad. Bendito sea el nombre de Jesús. Ahora, por la palabra de Dios encontramos que Dios le fue fiel a Abraham. Amén. Con respecto a la promesa de la prosperidad. Abraham nunca vio necesidad en su vida, porque Dios siempre lo bendijo, porque Dios iba con él y estaba con él. Es importante eso, amados hermanos, amados amigos presentes que están escuchando usted la palabra de Dios. La palabra de Dios nos enseña que Dios nunca va a desamparar a su simiente. Bendito es el nombre de Jesús. ¿Y cuál promesa otra Dios le dijo a Abraham? Le dijo: no te dejaré. No te dejaré. Y te engrandeceré. Qué importante esa promesa. Te voy a engrandecer. Por creer en Dios, ese hombre va en busca de algo desconocido, una tierra que para él iba a ser realmente sus sueños, y se encuentra con este Dios que él probablemente no conocía, más por alguna razón tenía que haber tenido conocimiento de la historia de la creación, pero él no lo conocía. Y Dios le dice en esa promesa que Dios le hace: te engrandeceré. ¿Y quién no conoce el nombre de Abraham? ¿Quién se acuerda de los faraones de Egipto? Nadie. Pero ¿quién se acuerda de Abraham? Abraham está en todos los hogares del mundo, donde en todas partes está el cristianismo. Y no solamente el cristianismo, sino donde en todas partes donde está el Islam. El Islam también es la cuna también de la religión de ellos a través de Abraham, porque de los lomos de Abraham sale Ismael, de donde nace toda la descendencia de realmente de los que creen a través de la religión del Islam. Y no solamente ellos, sino también está la religión ortodoxa, la judía. ¿En qué país no hay ortodoxo? En todas las naciones realmente están los judíos. Bendito sea el nombre de Jesús. Y nos damos cuenta ahí por su palabra que todas estas religiones, que son las más importantes del planeta, está el nombre de Abraham. Entonces todos sabemos quién es Abraham, que es el padre de la fe. Amén. Entonces hoy el nombre de Abraham está en todas partes y lo testifica
y lo identifica nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él dice que cuando nos sentemos a la mesa de nuestro buen Padre Celestial, pero en esa mesa, ¿sabe quién estará? Estará Abraham, Isaac y Jacob, que son los patriarcas. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces vemos por la palabra de Dios que el nombre de Abraham es un nombre realmente que está en todo el mundo. Desde la era, cuando Dios le hace esta promesa a Abraham, que han sucedido muchos siglos. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces te engrandeceré. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque Dios, cuando llama a sus hijos, los llama para bendecirlo. Amén. Los llamo para sacarlos de ahí, para darle un nuevo bienestar, para enseñarles a vivir la vida. Porque Jesús enseñó cómo se debe vivir la vida. ¿Qué es lo que debe el hombre poner en primer lugar en los principios de su vida? Bendito sea el nombre de Jesús. Y hay otra promesa que Dios le hace a Abraham. Y haré de ti, tu simiente bendita todas las naciones. Es ahí donde Dios se acuerda de una humanidad entera, completa, y manda a su Hijo Jesucristo a este mundo a morir en la cruz del Calvario, porque a través de ese pacto glorioso de gracia, Dios realmente ha hecho una promesa eterna, maravillosa, que traspasa esta tierra y llega hasta los mismos cielos, donde Dios se ha reservado un lugar maravilloso, no una tierra prometida solamente terrenal, sino una bendición maravillosa en el reino de los cielos. Qué importante esas promesas que están ahí, pero están ahí, están en espera para nosotros, están en espera para usted. Los que ya han partido a la gloria ya están ahí, pero hay muchos de nosotros y muchos que llegarán a conocer esta verdad y vamos a ir en busca de esas promesas. Por eso yo te invito a ti, amigo que estás viendo este programa, a que tú también te intereses en estas promesas. Así como Abraham se interesó en lo que Dios le habló, así también Dios te pide que tú te intereses en lo que Dios te está ofreciendo, porque Él te está ofreciendo de puro amor, de pura misericordia, de pura buena voluntad que es Él, y Él te entrega promesas para que tú te fíes de tu palabra y puedas confiar en Él a través de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre de Jesús, qué hermosa es su palabra. Yo no sé si usted le quiere dar glorias a Dios, pero sabe, hay mucho motivo por qué realmente exaltar el nombre de nuestro Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Y Dios siempre está hablando al hombre para que no se olvide, para que no retroceda, no se desanime. En cada encuentro que Dios tuvo con Abraham, Dios le estuvo hablando a Abraham sobre lo que Dios le había prometido a él en ese momento cuando él tuvo ese encuentro con él. Gloria a Dios. Es por eso que en el libro de Génesis capítulo 13, del versículo 14 y 15, Dios le muestra toda la tierra que le iba a entregar a su descendencia, toda la tierra. La misma tierra que le mostró Dios a Moisés, la misma tierra que Dios le mostró a Josué, gloria a Dios, la misma tierra que fueron realmente ver los espías que Moisés envió a espiar la tierra que Dios le iba a entregar. Esa tierra ya Dios se la había mostrado a Abraham. Bendito sea el nombre de Jesús, que toda esa tierra iba a ser realmente de su descendencia. Pero Abraham no conocía su descendencia porque no tenía hijos. Eso era un problema serio y grande en la vida de Abraham. Dios le hace una promesa maravillosa. Hasta ese momento Dios había visto que Dios había sido con él. Dios le da una hermosa mujer llamada Sara, pero esa hermosa mujer no le había dado hijos. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, y Abraham le pregunta a Dios, ¿en qué manos van a quedar la herencia que Dios les iba a entregar? Entonces Dios le visita de nuevo y lo vuelve a animar. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que tú realmente te quedes sin ser bendecido por lo que Dios te dice que te va a dar o entregar. Lo más probable es que muchas de esas bendiciones no van a ser solamente para que tú las vivas y las disfrutas, sino que van a ser para que otros las disfrutan, porque tú has sido el instrumento que Dios está ocupando. Entonces Abraham no tenía hijos y Dios le estaba entregando una simiente maravillosa, unas grandes promesas para su descendencia. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que Dios lo vuelve a visitar. Y en esa visita
Abraham le dice a Dios: Señor, hay un serio problema. Tú me ofreces, pero yo no tengo hijos. Entonces Dios le dice a Abraham que permanezca en fe, que Dios, Él le va a entregar ese hijo que Él tanto anhela tener. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Y qué dice la historia ahí? La historia dice que a esa edad, cuando Abraham vuelve a ser visitado por Dios, Abraham tenía 99 años y Sara, su mujer, tenía 90 años. Y dice, por la obediencia que hacía Abraham con respecto a Dios, cómo Dios le mandaba, le ordenaba y Abraham hacía y actuaba, dice que en esa visitación Dios realmente visita a alguien como un amigo. Y dice que vienen 3 ángeles que por la palabra de Dios nosotros entendemos que es el Padre, es el Hijo y es el Espíritu Santo, a visitar a alguien. ¡Qué increíble! El cielo mismo, el trono de Dios, la presencia divina del Creador de todas las cosas del universo, baja para tener un encuentro personal con aquel que le había hablado sobre el gran plan de salvación y de redención que él tenía a través también para la humanidad, en que se iba a efectuar en primer lugar a través de su pueblo. Bendito sea el nombre de Jesús. Y dice que estos 3 varones llegaron a la casa de Abraham y le dicen que van a tener un hijo. Y cuando Sara se entera que esos varones le hablan del hijo que ella iba a tener, ella se rió, porque era algo razonable. Sara hasta esa edad ya no podía tener hijos, su vientre ya era imposible tener hijos. Además, Abraham era un hombre de cerca de 100 años. Entonces Sara se rió de sí misma y dijo: ¿cómo voy a tener yo un hijo? ¿Cómo yo voy a quedar embarazada a esta altura de mi vida? ¿Qué van a decir mis vecinos? Quizá pensó muchas cosas y ella se mandó a reír de su propia situación de vida, en que el momento en que ella estaba probablemente ya rendida a la situación de cómo ella iba a seguir viviendo. Pero no, Dios no se olvida. Amén. ¿Escuchamos esa palabra que Dios dice tarda, pero Él no olvida? Dios tarda, pero no olvida. Y como Dios no olvida, Él mismo vino a comunicarle ese mensaje a Abraham y a su esposa, que iban a ser su hijo. Y la palabra de Dios dice que en esa historia que no solamente Dios le hizo la promesa, sino que también tuvo que obrar en el milagro en el vientre de Sara, para que Sara pudiera quedar embarazada a través de su marido, y ahí realmente nació aquel anhelado hijo, porque Abraham le había dicho a Dios que él deseaba que de sus lomos, de su amor. Por eso es que es muy importante el matrimonio, el amor de la persona que está a tu lado. Bendito sea el nombre de Jesús, porque no me digas que esa mujer que tomó realmente el camino de la fidelidad, del amor de su marido, fue donde su marido iba, creyendo lo que Dios le había dicho a él. Bendito sea el nombre de Jesús. Dios bendiga a esta mujer grandemente por su fidelidad. Y dice la palabra de Dios que ahí nace este pequeña criatura, en el cual Sara le pone como nombre Isaac, que significa risas. Hasta ahí Dios había hecho todo. Le había dado el hijo, que a través de su hijo iba a nacer lo que después ya se iba a formar el pueblo de Dios. Y no solamente Dios se queda en eso, sino que ahora Dios prueba la obediencia de Abraham. Y la prueba de una manera en que Dios le quiere comunicar, sí, ahora la promesa mayor. Le quiere decirle cómo se iba a llevar a cabo esa promesa mayor. Y dice la palabra de Dios que Dios le dice a Abraham: Abraham, sacrifica a tu hijo Isaac en ofrenda para mí. Dios le pide. En esos tiempos eran normales que las pequeñas criaturas eran sacrificadas a sus dioses. Bendito sea el nombre de Jesús. Así que era algo como se podía ver realmente como algo normal entre los pueblos. Pero Dios no quería eso, porque Dios no anhela esas cosas. Bendito sea el nombre de Jesús, ya que Dios se había provisto de algo mejor. Amén. Gloria a Dios, porque aún ese hijo que representa es un prototipo de Jesús, Isaac, nace aún así de una simiente pecadora,
por causa del pecado. Bendito sea el nombre de Jesús. Y dice la palabra de Dios que era tan fiel como amaba a Dios Abraham, que él va a sacrificar su hijo. Probablemente usted conoce la historia y yo quiero realmente cortar ese proceso de historia y decir que cuando Abraham está a punto de sacrificar su hijo, aparece el balido de un pequeño siervo en el cual Dios le habla a Abraham que él no puede sacrificar su hijo, sino que lo que tenía que sacrificar era aquel pequeño siervo. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque Dios se había provisto algo mayor de la promesa que Dios le había hecho al hombre, a la humanidad, que era el Salvador del mundo. Amén. Por eso que Jesús es el que muere en la cruz. Por eso que Él es el que es sacrificado en la cruz. Es crucificado realmente, ¿para qué? Para derramar su sangre en favor de toda esta humanidad que se había realmente perdido en delitos y pecados. Porque Dios le había hecho esta gran promesa al hombre, a Adán, a Eva ahí en el huerto de Edén cuando ellos le fallaron. Dios le dijo que desde la simiente de la mujer iban a ser realmente el Salvador del mundo. Amén. Gloria a Dios. Y cuando Abraham obedece a la voz de Dios y sacrifica aquel siervo cordero, dice la palabra de Dios que vino Dios y le dijo esta promesa: haré de ti, de tu simiente, bendita todas las naciones. Sí, Señor. ¿Quién no ha sido bendecido por nuestro Señor Jesucristo? Todas las naciones que han abierto el corazón a Jesús, nuestro Señor, han sido bendecidos. La historia está llena de esas promesas, los países están llenos de esa historia. Bendito sea el nombre de Jesús. Por eso es que es importante lo que Jesús vino a cumplir. Vino a cumplir una promesa que Dios le había hecho a la humanidad. Pero Dios le había dado esa promesa a Abraham para que su pueblo, para que su nación, la descendencia gozara de tal bendición. Para concluir, si tú crees en la palabra de Dios, yo te quiero decir que vas a ver la gloria de Dios. Amén. Porque Dios es fiel a su palabra. Sí. Lo que dice lo cumple. Amén, amén. Dios ha venido derramando fielmente su palabra a través de sus promesas. Sí, Señor. Un ejemplo, Dios sana, Dios liberta, Dios libera, Amén. Dios hace milagro. Sí, ¿Y qué es lo que hemos visto a través de la historia de la iglesia? Hemos visto todas esas cosas y aún más. Hemos visto cómo el nombre de Dios es fiel a la promesa de la palabra que Dios nos ha dado. Si tú has recibido una promesa de Dios, ¿por qué? Porque Dios, como te digo, Dios habla. Yo tenía 18 años cuando Dios habló a mi vida. De una forma ya muy personal, Dios me dijo que yo iba a ser el pastor de mi familia. Y yo recuerdo claramente cuando le comuniqué a mi familia esas palabras. Mis familias quisieron en ese momento no creerme, pero en el transcurso de la historia de mi vida, ellos han sido miembros de la congregación de la iglesia que Dios me entregó. ¿Cómo no estar agradecido? ¿Cómo no estar feliz saber que Dios es fiel a su palabra? Amén. Por eso yo te invito a seguir creyendo en la palabra de Dios. Qué hermosa es la palabra, pastora. Amén. Gloria al Señor. Las promesas del Señor mías son, dice una alabanza, y en verdad son todas nuestras. Así que le invitamos a usted a que pueda creer en la palabra del Señor, que pueda tomarse de esta palabra en este día y pueda decirle al Señor que el pacto que hizo con Abraham también pueda cumplirlo en usted. Amén. Dios le bendiga en esta hora, Dios bendiga a nuestros hermanos, Dios bendiga sus vidas. Esperamos que este servicio haya sido de mucha bendición para usted y nos vemos el miércoles, si Dios Con la ayuda así del lo Señor, quiere. ahí estaremos hablando para alimentar nuestra fe a través de la palabra de Dios. Amén.